Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de religión. Espero que estén muy bien y que durante este tiempo se estén cuidando mucho. Yo tengo acá un papelito, miren. Es un papelito que está doblado y tiene un mensaje que encontré que me gustó y por eso lo imprimí y lo guardé. Yo me lo voy a leer y dice que... Si comprender mucho. Ok, yo ya leí lo que dice. Pero tú no lo sabes, ¿no? Tú no tienes idea de lo que dice aquí. ¿Cómo podrías tú adivinar lo que dice acá en este papel? Podrías al azar decir cualquier cosa, o podrías más o menos por el tamañito del papel darte una cuenta que es un mensaje cortito, ¿no? Un mensaje simple y sencillo, ¿no? Y adivinarlo de alguna manera, ¿no? Al azar. Pero la única solución para que tú pudieras saber lo que dice acá es que yo te lo dijera, que yo te lo contara, ¿no es cierto? Eh, si usamos un sinónimo, yo te lo tendría que revelar, ¿verdad? Te lo tendría que revelar. Entonces te lo voy a revelar. Dice, cuando miras al cielo y ves las estrellas y comprendes que no estás solo, comprendes que la vida es mucho más que el simple palpitar de tu corazón. ¿No? Es una frase que nos habla sobre la vida, ¿no? Y sobre lo que nos rodea, la naturaleza sobre todo, ¿no? Las cosas que nos rodean y lo que está a nuestro alrededor. Pero acá lo importante es que yo te lo he revelado, te lo he contado, lo he manifestado, tú te has enterado de algo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar hoy día es de la revelación divina, la revelación de Dios y cómo esto se ha ido transmitiendo durante el tiempo hasta la época actual. Entonces, vamos a hablar de la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, es la Biblia, y la Sagrada Tradición, que ahora vamos a explicarte qué cosa es eso. Primero, para poder que puedas entender lo que es la Sagrada Tradición y cómo la Sagrada Escritura ha ido evolucionando, primero tenemos que hablar de lo que es la revelación. La revelación ya sabemos lo que es revelar, contar algo, manifestarse de algo, no ver algo y enterarse de algo. Pero la revelación divina hace alusión a cómo Dios se ha manifestado a través de los tiempos y cómo se ha hecho presente y cómo la gente ha tenido algún contacto cercano con él. Entonces, si nos remontamos en la historia tiempo atrás, el primer testimonio de una revelación la tenemos del primer patriarca. ¿Quién fue el primer patriarca? Abraham. Abraham, que en ese tiempo no tenía la H, todavía era Abraham simplemente casado con Sarai, que fue después que Dios le indicó que su nombre debía ser Abraham y Sara, ¿no? su esposa. ¿Por qué se le llama el primer patriarca? Porque él llegó a ser el jefe de una de las tribus. Sabemos que en el antiguo Israel, en la antigua alianza, que es de lo que vamos a hablar, habían 12 tribus, ¿no? Las 12 tribus de Israel y todas descendieron de Abraham, todas son descendientes de Abraham. Entonces, Abraham era un pastor que vivía en una pequeña ciudad de lo que es ahora Turquía, y vivía rodeado de muchos templos, ¿no? ¿Por qué vivía rodeado de tantos templos? Pues porque la ciudad era pagana y creían en ese tiempo en muchísimos dioses, ¿no? Él recibió la primera revelación, el primer mensaje de Dios que le habló de que había un solo Dios y que como había un solo Dios, que era él no podía seguir viviendo en esa ciudad y que se dirigiera a otras tierras, ¿no? A fundar una nueva nación, a las tierras de Canaán. Y él se dirigió con su esposa. Él lamentaba de alguna manera, y su esposa también, el hecho de haber llegado a viejos los dos y no haber tenido hijos, ¿no? Sin embargo, Dios les manifestó que a pesar de la edad que tenían, ellos iban a tener un hijo, ¿no? En un comienzo él dudó un poco, pero al final lo tuvo que aceptar, ¿no? Nació su hijo que fue Isaac, el del sacrificio de Isaac. ¿Recuerdas? En un momento Dios le pidió a Abraham como una prueba de obediencia que sacrificara a su hijo Isaac en honor a él. En ese tiempo se sacrificaban corderos como homenaje a Dios. Eh, por eso cuando vino Jesucristo dijo yo soy el Cordero de Dios, o sea, el que se iba a sacrificar por nosotros. Él sufrió mucho,
y tuvo que obedecer, ¿no? Sin embargo, cuando lo iba a sacrificar, recibió un emisario, que era un ángel, que le dijo que no era necesario que matara al niño, y era un jovencito, que Dios solo quería probar su obediencia, ¿no? Que en realidad no quería matar a Isaac, ¿no? Y Isaac no fue sacrificado, se salvó. Todos los descendientes de Abraham forman la nación israelita. ¿Okay? Durante mucho tiempo la nación israelita, que proliferó y creció muchísimo, fue dominada por todos los reinos que se expandían en ese tiempo, ¿no? Los asirios, los persas, los griegos, todos se expandían y todos dominaban a los pobres israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas no eran un pueblo bélico, no era un pueblo que tenían ejércitos, o sea, sí los tenían, pero no era un pueblo realmente bélico, no eran de ese tipo, no tenían el poderío que tenían los griegos, que alcanzaron los persas, que eran pueblos realmente guerreros, ¿no? Los griegos, perdón, que son la civilización ligada a la cultura, sabemos que tenía dos ciudades muy importantes, ¿no? Atenas y Esparta. Atenas era la ciudad intelectual, del arte, de la cultura, y Esparta eran los guerreros, ¿no? Los que enfrentaban a los enemigos. Entonces, a pesar de eso, los israelitas y su religión todavía está presente y todavía existe hasta el tiempo actual. Sin embargo, los otros pueblos o los otros reinos o imperios o civilizaciones, a pesar de ser muy guerreras y muy fuertes, ya no existen como tales, ¿no? Ahora son otros países, fueron dominadas siempre en el camino y perdieron y se conquistaban entre ellos. Sin embargo, los israelitas y su religión básicamente se ha subsistido, porque su fuerza radicaba en el espíritu, en la fe, ¿no? Su religión es lo que subsiste hasta el día de hoy. Entonces, bien, uno de esos momentos donde fueron conquistados fue por los egipcios, quienes los llevaron a su ciudad de Egipto y los tuvieron como esclavos, como sirvientes muy maltratados, y para que hicieran las construcciones, las pirámides y trabajaran en sus cosechas. Eran esclavos, ¿no? Estaban dominados ahí. De ahí surgió la figura del libertador del pueblo, el pueblo israelita, que fue Moisés. Moisés también recibió una revelación, ¿no? Un mensaje de Dios que le ordenó liberar al pueblo. De ahí vinieron las 7 plagas con el faraón Ramsés, hasta que al final lograron huir, dividieron el mar y cruzaron y lograron llegar a su tierra prometida, ¿no? En el camino hubo una nueva revelación donde Moisés recibió las tablas de los mandamientos, ¿no? Que fueron lo que rigió a partir de ese momento como normas de vida para respetarse. Entonces, a partir de ahí, siguieron habiendo ataques hacia el pueblo israelita hasta que llegó el más importante y más fuerte de todos, que fue el del Imperio Romano, que en su tiempo fue el más fuerte, y los conquistó y los hizo una provincia. Les permitió mantener su religión a través de la asociación del Sanedrín, que eran los sabios más antiguos y los que manejaban la religión, pero con lo que era la política, lo que era la economía, ya lo manejaba Roma, y puso ahí un gobernador que era quien cobraba los impuestos, y los tenían casi en una situación muy mala, no casi esclavos, no eran súbditos muy maltratados. Entonces, a través de esto, el pueblo israelita siempre añoró un libertador, ¿no? Que era prometido en las escrituras, que iba a venir alguien a salvarlos, un guerrero a liberarlos, ¿no? Con el tiempo, obviamente, ya sabemos quién fue este libertador, pero que no llegó con una espada, ¿no? Sino que llegó con un mensaje, que fue Jesús, ¿no? Ok, toda persona que ha recibido una revelación del tipo de las que estamos hablando, se menciona en las escrituras que se reciben de dos tipos, ¿no? Las que son directas, que son con la deidad, o sea, o con Dios, que tienen una comunicación con Dios, y otra a través de un intermediario o de un agente. En la religión católica, estos intermediarios son los ángeles que traen un mensaje, como a María, que se le aparece un ángel, a José, que se le aparece un ángel. ¿Okay? Son mensajes a través de un intermediario que transmiten lo que quieren decir. Las personas que reciben este mensaje reciben la categoría de místicos. Son los místicos que han recibido un mensaje, un encargo, y lo tienen que ejecutar. Y otra categoría que tienen es la de profeta, que es un profeta, alguien que recibe un encargo y unas visiones que le permiten profetizar o predecir o hablar de cosas que podrían suceder, ¿no? Si es que no se hace tal o cual cosa. Ahora bien, no
todos los místicos son profetas. Sin embargo, todos los profetas sí son místicos. Quiere decir que todo el que recibió este mensaje, incluidos los profetas, son los místicos. Todos entran en la categoría de místicos. Dentro de toda esa categoría de místicos, un grupito llega, es profeta, dependiendo del mensaje que haya recibido. ¿Ok? Entonces, bien. Vamos a hablar un poquito ahora de cómo sigue todo esto, cómo surge, ¿no? Jesús, cuando vino, mandó a sus apóstoles a predicar, o sea, hablar. Recibieron la fuerza divina en el acontecimiento de Pentecostés, la sabiduría y la fortaleza para hablar, ¿no? Jesús fundó su iglesia sobre esto, sobre el predicar, el hablar, ¿no? Él no vino con un libro, con un manual bajo el brazo y se los dio para que siguiendo ese libro ellos transmitieran el mensaje, ¿no? El mensaje, él no vino a que transmitieran a través de un texto escrito. Entonces, por eso hay otras religiones, sin embargo, que catalogan de que la Biblia es la única fuente, es lo más valioso, ¿no? Entonces reclaman a los católicos, ¿dónde dice en la Biblia tal cosa? ¿Dónde dice en la Biblia tal cosa? ¿Dónde dice en la Biblia esto o lo otro, lo de aquí, lo de allá? Entonces, los católicos no nos basamos única y exclusivamente en la Biblia. Si bien es cierto, la Biblia es muy importante, la Biblia fue un proceso que vino después. Lo primero que vino fue el depósito de la fe. Quiere decir que Cristo depositó su fe en los apóstoles para que ellos lo transmitieran de manera oral. ¿Ok? La revelación ellos la hicieron de manera oral. Posteriormente, ¿qué sucedió? Los apóstoles se vieron en la necesidad de transcribir en papeles, en libros, porque Biblia es eso, Biblia es un conjunto de libros, los mandó a escribir, o ellos decidieron escribir y dejar plasmado por escrito el mensaje que habían recibido. Entonces, la revelación divina se apoya en ambas cosas, se apoya tanto en la Biblia, que es el transcrito de los apóstoles, como en la revelación oral que hicieron ellos a través del mensaje que recibieron, ¿no? Tradición y Biblia no es lo mismo, pero son un complemento. ¿Okay? En ambos se encuentra la revelación de Dios. Entonces, te voy a plantear una pregunta que la he escrito en un papel precisamente para que no se me olvide y quiero que la analices. A ver, por acá está. Dice: ¿es correcta la posición de que la Biblia contiene todo el Evangelio de Cristo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Además, ¿quién reunió todos los libros inspirados que constituyen la Biblia? ¿Acaso no fue la Iglesia la que recibió el encargo de predicar el Evangelio por todo el mundo y hasta el fin de los tiempos? Entonces, ¿qué hubo primero? ¿La Biblia o la Iglesia? ¿Qué crees tú que fue primero? ¿La Biblia o la Iglesia? Yo diría que la Iglesia, porque la Iglesia se fundó desde el ministerio público de Jesús. Cuando Jesús empezó a predicar frente a sus apóstoles, ya se estaba iniciando la Iglesia. La escritura de la Biblia vino de manera posterior, ¿verdad? Vino de manera posterior. Te lo voy a resumir en algo, mira. Una parte de lo que Jesús le transmitió a sus apóstoles y que fue proclamada oralmente fue puesta por escrito por los mismos apóstoles, ¿no? Esto es el Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que se puso ahí no necesariamente fue todo lo que Jesús les transmitió. Por eso Juan, el apóstol Juan, en uno de sus escritos dice: Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en la Biblia porque no se pudo. Si se hubiese escrito una por una todo lo que Jesús hizo, no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, la tradición oral o la tradición apostólica, esta es mucho más amplia de lo que está escrito en la Biblia. Sin embargo, ambas son valederas y son los pilares que sostienen la revelación divina. Ahora bien, teniendo claro eso, que hay dos
pilares que sujetan la revelación divina, ¿cómo se manifestó Dios o cómo Dios se hizo visible, cómo Dios se reveló? La Iglesia acepta que hay dos maneras en que Dios se revela: la revelación natural y la revelación sobrenatural. ¿Okay? Vamos a hablar una. La revelación natural, o también dicho, la revelación de las cosas creadas. ¿Qué quiere decir la revelación de las cosas creadas? Que Dios se revela a través de toda la creación que nos rodea, a través de la naturaleza y el cuidado que nosotros debemos hacer de la naturaleza. O sea, en todas las cosas creadas está la presencia de Dios. Sin embargo, esta es una creación para el aprovechamiento intelectual de las cosas. Tú ves la naturaleza y no puedes apreciar hasta qué punto, ¿cómo te podríamos decir? Hasta qué punto está el amor de Dios presente. ¿Okay? Es una creación más de otro tipo, es una revelación más para el raciocinio, ¿no? Para analizar, para entender. Entonces, para completar esto, sale la revelación sobrenatural. ¿Qué es la revelación sobrenatural? Es las apariciones o las manifestaciones que ha hecho, como las que hemos hablado hace un momento, de Abraham y de Moisés, y el contacto directo que ha habido con Dios y los hombres, ¿no? Ahora bien, esa fue una primera revelación sobrenatural. ¿Cuál fue la segunda revelación sobrenatural? ¿De qué otra manera se reveló Dios? Enviando a su Hijo. Entonces, completamos de manera más amplia la revelación de Dios con la presencia de Cristo, que trajo el mensaje de Dios y fue como un nexo, ¿no? Un nexo que unió más al humano con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo humano, entonces estaba al mismo nivel que nosotros, pero no dejaba de ser Dios. Entonces fue un nexo que unió al pueblo de Israel con Dios, ¿no? Entonces fue la forma como se completó de cierta forma la revelación divina, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos decir que esto se transmite, ¿no? ¿Cómo se transmite la revelación divina? A través de los apóstoles, que como dijimos son los que recibieron el depósito de la fe, recibieron el mensaje y lo transmitieron. Y también la otra forma de transmitirlo es la Biblia. La Biblia es una forma de que los apóstoles cumplieron su tiempo y terminaron. Y la tradición divina o la tradición apostólica se fue perdiendo. Entonces, para que quedara una esencia, se escribió. Ahora, al hablar de tradición, estamos hablando con T mayúscula. Tradición apostólica es con T mayúscula, que nos habla de una tradición verídica, no una tradición única, por eso tiene T mayúscula, es como un nombre propio. La tradición con T minúscula nos habla de costumbres humanas, las tradiciones que tenemos de hacer alguna que otra cosa, que en el camino se puede ir perdiendo, ya esa tradición se perdió, ya no se practica. Sin embargo, la tradición apostólica, que es con T mayúscula, se mantiene. ¿Okay? Se mantiene y es sustentada y manejada y cuidada y difundida por el magisterio de la Iglesia, ¿no? ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? Es la forma en que la Iglesia lo transmite, ¿no? Hay dos tipos de magisterio, el ordinario y el extraordinario, ¿verdad? Ahora después vamos a hablar sobre cada uno de estos, pero ahorita basta con que sepamos que hay ordinario y extraordinario. Entonces, bien. Recapitulando, tenemos de que la revelación divina es la forma en la que Dios se revela al hombre. ¿Cómo se revela? De dos maneras: a través de la naturaleza que tenemos alrededor y a través de comunicaciones directas con algunas personas que son o profetas o son místicos, y se consagró todo a través de la presencia de Cristo. Fue la mejor revelación que hizo Dios de su presencia. ¿Okay? ¿Cómo se transmite? A través de la tradición oral o la tradición apostólica, que fue el depósito de fe que recibieron los apóstoles, y la Biblia, que es la escritura, que no contiene toda la revelación divina, pero contiene las partes más sustanciales y las partes más importantes. ¿Quién recibe este encargo de ahora de cuidarlo y de difundirlo? El magisterio de la Iglesia.
¿Okay? Entonces, con toda esta información que hemos tenido hasta ahorita, yo me voy a trasladar a la pizarra, como siempre, para organizártelo todo y que te sea un poquito más entendible y lo puedas esquematizar un poco mejor. Ya.